nombre es Andrea Fernanda Ortega Juárez, soy residente de primer año de trasplantes en el Hospital General México, doctor Eduardo Lisiaga. El día de hoy les vengo a presentar la incidencia de estenosis en anastomosis biliar en pacientes de posttrasplante hepático en nuestro hospital. Bueno, somos un centro de trasplantes conformado por todos mis médicos adscritos y residentes y médicos pasantes. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés al presentar esta ponencia frente a ustedes. En cuanto al contenido, vamos a ver cómo ha ido evolucionando y la incidencia en esta complicación de la vía biliar. En las complicaciones de la vía biliar, después del trasplante hepático, como ya hemos visto en pláticas pasadas, son una causa de mortalidad y morbilidad en los pacientes posttransplantados. Las complicaciones pueden variar desde la estenosis de la vía biliar reportada en la literatura, que es del 10 al 20%. La fuga se presenta entre un 3 a un 10%, las colangitis en un 5 al 10%. La incidencia de todo este tipo de complicaciones en pacientes posttransplantados de hígado se ve en un 5 a un 20% de todos estos pacientes. El objetivo de este análisis es nosotros poder evidenciar la incidencia de la estenosis de la anastomosis de la vía biliar en pacientes posttransplantados, al igual que el manejo que realizamos para la solución de este problema. En cuanto al material y método, fue un estudio retrospectivo que se hizo en el Hospital General de México de todos los pacientes posttransplantados durante todo un año, que comprendió desde julio del 2023 a julio del 2024. En este año se trasplantaron 60 pacientes de donador cadavérico de muerte encefálica. Los resultados que vimos en general fue que la mediana de la edad al momento del trasplante fueron de 54 años. Llegamos a trasplantar pacientes desde los 24 años hasta los 67 años de edad. La gran mayoría, el 66.6% de los pacientes, fueron de género masculino. En cuanto al MEL sodio pretrasplante, fueron de 17 puntos. En nuestro centro vemos que es desde un 8 hasta un 32 puntos de MEL para nosotros poderlo trasplantar. Las principales causas son las que enlisto a continuación. La más común en nuestro centro es la modalidad de origen alcohólico, que se encontró en 19 pacientes de los 60 que llegamos a trasplante. La segunda causa fue de origen metabólico y las subsecuentes, y el resto ya son otras causas como autoinmunes, hepatocarcinomas, trombosis, fallas hepáticas agudas. En cuanto a la técnica quirúrgica que nosotros utilizamos para hacer la anastomosis, es término terminal del colédoco del donante y el receptor. Utilizamos PDS del 6 ceros y hacemos primero la cara posterior y luego la cara anterior. En cuanto a las complicaciones de la vía biliar, encontramos que el 13% estaban presentes, es decir, de los 60%, 8 pacientes presentaron estas complicaciones. Tuvimos 6 pacientes que representan el 10% de todos de los 60 con estenosis de la vía biliar a nivel de la anastomosis reportada por estudios de imagen y el 2%, más bien, 2 pacientes de los 60 presentaron una fuga biliar que representan el 3.3% de todos los pacientes que operamos. Aquí es importante recalcar que nosotros en el seguimiento de estos pacientes, en la consulta externa, vamos a acompañarnos en cuanto a estudios de laboratorio y les hacemos ultrasonido después del trasplante y en las consultas subsecuentes. Cuando nosotros vemos que hay alteraciones en estos laboratorios o que ya no vemos o que vemos evidentemente la dilatación en la vía biliar, es cuando nosotros pedimos algunos estudios complementarios para confirmar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque el paciente posttransplantada, la causa de ictericia o elevación no siempre quiere decir que sea una estenosis, tiene multifactorial, desde lo que es el rechazo, lo que son las trombosis. Entonces, por eso siempre nos tenemos que apoyar de un estudio complementario. Por secundario a esto, siempre les seguimos haciendo ultrasonido en la consulta externa, por eso hasta el 62.5% de estas complicaciones las podemos detectar nosotros dentro de los primeros 6 meses del posttrasplante. Es decir que nuestros pacientes, de todas las complicaciones, el 75% presentaron
la estenosis de la vía biliar como causa más frecuente de complicación de la vía biliar, y existen las otras, que es la fuga biliar, en un 25%. Como ya les comenté, normalmente para el diagnóstico es clínico. Nosotros vemos al paciente, platicamos con él, su sintomatología, además de los estudios de laboratorio y complementarios. Nosotros realizamos el ultrasonido y pedimos uno formal por el servicio de imagenología, que en el 12.5% es más que suficiente para nosotros poderlo enviar para tratamiento con radiointervención o con el servicio de endoscopía del hospital. El 87.5% de los pacientes le hicimos una resonancia magnética como estudio complementario. Ya que una vez nosotros diagnosticamos la complicación o la estenosis, en este caso, lo mandamos al servicio de endoscopía, el cual hace su valoración y este es exitoso en nuestro centro de hasta el 60% de todos los pacientes. En caso de que no se pudiera realizar la CEPRE por dificultad técnica, ingresa el servicio de radiointervención, que ellos en el 40% de todas nuestras estenosis han logrado un buen drenaje percutáneo con un catéter multipropósito mixto por parte del servicio de radiología. En cuanto al tratamiento, las complicaciones existen como en todo procedimiento. Hemos encontrado que el 25% de todos los pacientes que se someten a la dilatación por CEPRE presentan colangitis o pancreatitis, con una mortalidad en nuestro centro del 12.5%. En nuestro caso fue secundaria a una colangitis. En cuanto a las complicaciones, como ya les comentaba, son frecuentes y son una causa de mortalidad y pérdida del injerto. Por eso es muy importante a nosotros el diagnóstico oportuno y la complementación con estudios de imagen. La incidencia en nuestro centro de las complicaciones en total fueron del 13.3% y en cuanto a estenosis de la anastomosis del 10%. Por eso es importante que nosotros podamos detectar de manera oportuna con estudios de imagen y diagnóstico para evitar la pérdida del injerto en nuestros pacientes. Este estudio me enfoqué a un año. ¿Por qué? Porque apenas a partir del antes del 2022, sí teníamos trasplantes, sí éramos un centro de trasplantes, pero con poco volumen. A partir del 2022 a la fecha hemos incrementado el volumen. Entonces, a mí me gustaría en un futuro ya dejar las bases sentadas para que sigamos haciendo este tipo de investigaciones en el centro, además de ir a ver los pacientes post-transplantados en años anteriores para ver continuar este tipo de estudios. Gracias.